La religión como fenómeno de la experiencia humana ha desempeñado un papel integral a lo largo de la historia de la humanidad. En este video exploraremos la religión como un hecho relevante, analizando sus dimensiones, características y el impacto que tiene en la vida de las personas. Hoy les presentamos Entre lo terrenal y lo divino, descifrando el poder del hecho religioso. Comencemos diciendo que la religión es un sistema complejo de creencias, rituales y prácticas compartidas por una comunidad, orientado a establecer una conexión significativa con lo divino y lo trascendental. Los elementos esenciales de una religión son las creencias, que abarcan las preguntas de nuestro origen, el propósito o el significado de nuestra vida. Las prácticas o rituales, como ceremonias, oraciones y meditaciones. La ética y la moralidad, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. La comunidad religiosa, que es un grupo de personas con las mismas creencias y religión. Los textos sagrados, en donde están las bases de su culto y estas están escritas. Y los líderes religiosos, que estos ayudan a la orientación espiritual de la comunidad religiosa. Realidad suprema en el contexto espiritual se refiere a la creencia en una entidad o fuerza cósmica que trasciende la realidad ordinaria y se considera la fuente última de la existencia. Por ejemplo, en el hinduismo, Brahman es considerado la realidad suprema que subyace en todo el universo y en todas las formas de vida. Ahora continuamos con la realidad suprema en el contexto filosófico, que se refiere al concepto de la realidad última que subyace en todas las experiencias y percepciones humanas. Como por ejemplo, en la filosofía de Platón, la forma del bien se considera la realidad suprema que ilumina todas las demás formas y conceptos en el mundo sensible. Desde un enfoque espiritual, la realidad suprema se concibe como una entidad trascendental que va más allá de la realidad ordinaria y se considera la fuente última de todo lo que existe. Desde un punto de vista filosófico, la realidad suprema se entiende como el concepto de una realidad última que subyace en todas las experiencias y percepciones humanas. Pues para concluir, la noción de la realidad suprema abarca tantos aspectos espirituales como filosóficos y representa la búsqueda humana de comprender la esencia última de la existencia y la realidad. Desde una perspectiva religiosa, lo sagrado se refiere a aquello que es considerado como divino, trascendental o santificado en el contexto de una religión o creencia espiritual. Esta está asociada con lo que es venerado, reverenciado o adorado por la comunidad religiosa específica. Unos ejemplos claros de elementos sagrados de estos que se incluyen lo que son lugares de culto como templos, mezquitas o iglesias. Ahora desde una perspectiva filosófica o sociológica. Lo sagrado aquí se entiende como una categoría cultural o social que representa aquello que es considerado como especial, trascendente o apartado de lo que es el común en una determinada sociedad o comunidad. Esta puede abarcar elementos religiosos como no religiosos y su significado puede variar según el contexto cultural y las creencias individuales. Ok, lo sagrado es un concepto que abarca una amplia gama de significados y dimensiones y que manifiesta de diversas formas en diferentes contextos culturales y sociales. Entre los lugares sagrados está la Meca. En el Islam, que es la ciudad de la Meca en Arabia Saudita, es considerada el lugar más sagrado del mundo para los musulmanes. Y en ejemplo, entre tiempos sagrados están las festividades religiosas, muchas festividades religiosas como Navidad en el cristianismo, el Ramadán en el Islam o Diwali en el hinduismo. Se consideran momentos sagrados en los cuales los creyentes celebran eventos religiosos. Las mediaciones religiosas son formas de expresión que tiene un ser creyente para decirse a sí mismo y comunicar a los demás sus creencias. Son canales de expresión que han creado las personas para poder comunicarse y brindar tributo al Ser Supremo o al conjunto de creencias en las que creen. Por ejemplo, el mito es un relato simbólico y sagrado que tiene como fin principal explicar acontecimientos de la humanidad que dan respuesta a dudas existenciales sobre nuestro origen o nuestro antepasado. Por lo general son protagonizados por divinidades, por ejemplo, el Jardín del Edén, que es un mito cristiano y judaico que describe el Edén y su paradisíaco jardín elegido por Dios para que Adán hubiera vivido en una felicidad perfecta de no haber sido por sus decisiones para desobedecer sus órdenes.
El rito, por ejemplo, son mediaciones para entrar en contacto con un ser supremo, ya sea mediante gestos, palabras o acciones. Por ejemplo, los baños rituales y los bautismos, en el que lavan al individuo de su culpa y lo hacen digno ante la divinidad correspondiente. La oración es la forma de comunicación directa que tiene un ser creyente con su divinidad o creencia, en la que se le permite a la persona agradecer, hacer peticiones, alabar y rendir homenaje. Por ejemplo, el Padre Nuestro, que es una oración cristiana en la que se alaba la divinidad de Dios y pedimos por nosotros y por el prójimo. También está el Código Moral, que son normas que integran el código de conducta propuesto por una religión específica y que dictamina aspectos de la vida de los fieles, regulando diversos aspectos vitales del creyente, como son el alimento, la vestimenta y las relaciones. Ejemplo, el ayuno. Tanto la religión árabe como la judía contemplan los ayunos como un método de expiación o purga de los pecados del alma a través del cuerpo. Y por último tenemos la doctrina religiosa, que es el conjunto de conocimientos, ritos, procedimientos y demás que fomenta una iglesia entre sus fieles. En el caso, por ejemplo, de la doctrina cristiana, el catecismo suele ser impartido por la Iglesia Católica a sus creyentes. Bien, después de indagar un poco acerca de los conceptos de actitudes religiosas, se logra entender que la actitud religiosa es la disposición interior mediante la cual un individuo creyente fundamenta su existencia en algo que lo trasciende, reconociendo en su interior un llamado a responder con fe y amor hacia lo divino. Esta actitud es una estructura intencional que se caracteriza por poseer un significado que otorga una dirección específica hacia lo divino, definiéndose como religioso. En esencia, pues la actitud religiosa se enfoca en buscar a Dios en lugar de poseerlo, implicando una relación personal con expresiones concretas como hábitos y comportamientos religiosos positivos. Para concluir, resulta evidente que la religión comprende una variedad de componentes fundamentales que nos permite una visión integral de la naturaleza multifacética de la religión como un aspecto importante de la experiencia humana. Al profundizar en las diversas dimensiones de la religión, que van desde creencias y prácticas hasta actitudes y mediaciones, surge una comprensión más profunda sobre cómo la religión influye en los individuos, las comunidades y las sociedades. La religión sirve como un elemento fundamental que da forma a la forma en que los individuos perciben e interactúan con el mundo que los rodea. A través de creencias, rituales y marcos éticos compartidos, la religión proporciona un sentido de identidad, propósito y guía moral a los creyentes. Actúa como una fuerza dentro de las comunidades, fomentando vínculos sociales y valores compartidos que contribuyen a la cohesión general de la sociedad. Además, la exploración de las actitudes religiosas generan una luz sobre la conexión entre el individuo y lo trascendental. Estas actitudes reflejan un profundo sentido de fe, amor y reverencia hacia lo divino, guiando a los creyentes. Es así como las expresiones personales y comunitarias de estas actitudes desempeñan un papel fundamental en la configuración de las prácticas religiosas y el fomento de un sentido de realización espiritual. Además, el papel de las mediaciones religiosas como canales a través de los cuales los creyentes expresan su fe y se relacionan con lo sagrado, los rituales, las oraciones, los códigos morales, los mitos y las enseñanzas doctrinales sirven como mediador para que las personas se conecten con lo divino, busquen guía y naveguen en sus viajes espirituales dentro de sus tradiciones. Y es así como hemos llegado al final de este video titulado Entre lo terrenal y lo divino, descifrando el poder del hecho religioso, el cual fue realizado por Laura Parra, Laura Lesmes, Isabel Ortúa y quien les habla, Laura Álvarez, para la clase de Cultura Teológica de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Gracias y hasta pronto.